Nuestro equipo es Los Pablitos, integrado por Xavi Ramírez Iker David, Mayen Ríos Fernando y Rodríguez Barajas Dante Fabián. Objetivo: en este video se presentarán y resolverán dos problemas relacionados con ecuaciones diferenciales. Primero se analizará la ecuación de Bernoulli, deduciendo su solución general, ejemplificando su aplicación y mostrando cómo se dibuja su campo de soluciones. Posteriormente se resolverá un problema práctico de circuito RL en serie, con una batería de 12 voltios, calculando la corriente en función del tiempo y mostrando su evolución mediante una gráfica. El objetivo es demostrar tanto la solución matemática paso a paso como la implementación en software de cómputo Wolfram, para comprender mejor el comportamiento de estas ecuaciones y su representación gráfica. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Es una ecuación diferencial ordinaria no lineal de la siguiente forma, donde n es un número real no necesariamente entero, y si n es igual a 0 o n es igual a 1, se reduce a una ecuación lineal. Fue estudiada por Bernoulli en 1695 y luego Leibniz mostró que puede reducirse a una ecuación lineal mediante un cambio de variable. Deducción de la solución. Para la ecuación, primero debemos dividir entre y a la n, suponiendo que y es diferente de 0, lo cual nos queda y a la menos n por diferencial de y sobre diferencial de x más p de x por y a la 1 menos n igual a q de x. Después debemos hacer un cambio de variable, donde v es igual a y a la 1 menos n. La derivamos y nos queda diferencial de v sobre diferencial de x es igual a 1 menos n por y a la menos n diferencial de y diferencial de x. Es decir, despejando, y a la menos n por diferencial de y sobre diferencial de x es igual a 1 entre 1 menos n por diferencial de v sobre diferencial de x. Ahora sustituimos en la ecuación y nos queda de la siguiente manera. 1 sobre 1 menos n por diferencial de v sobre diferencial de x más p de x por v igual a q de x. Después multiplicamos por 1 menos n, donde nos queda diferencial de v sobre diferencial de x más 1 menos n por p de x por v, igual a 1 menos n por q de x. Para la resolución de la ecuación lineal debemos encontrar un factor integrante, donde μ de x es igual a e a la integral de 1 menos n p de x. La solución para v es igual a v por μ de x igual a la integral de 1 menos n q de x μ de x más c. Despejando v de x obtenemos v de x es igual a 1 sobre μ de x por la integral de μ de x por 1 menos n por q de x más c, donde c es la constante de integración. Para regresar a y, recordando que v es igual a y a la 1 menos n, entonces y de x es igual a v de x a la 1 sobre 1 menos n. Y de esta manera nos queda la ecuación de Bernoulli. Ahora pasaremos a un ejemplo. Planteamiento del problema. Resolver la siguiente ecuación diferencial de Bernoulli. dy sobre dx más y igual a xy al cuadrado. Identificamos los parámetros. p de x igual a 1, q de x igual a x, n igual a 2. Ahora realizamos un cambio de variable. Z igual a y a la menos 1. dz sobre dx es igual a menos y a la menos 2 dy sobre dx. Sustituimos y nos queda menos dz sobre dx más z igual a x. Cambiamos el signo y nos queda dz sobre dx menos z igual a menos x. Ahora calculamos nuestro factor integrante. μ de x va a ser igual a e a la menos integral de dx. Como resultado nos va a dar e a la menos x. Multiplicamos nuestro factor integrante por z y posteriormente lo vamos a derivar. Como resultado nos va a dar menos x e a la menos x. Luego eso lo vamos a integrar. Z e a la menos x va a ser igual a la integral de menos x e a la menos x por dx. Que eso va a ser igual a x menos e a la x más e a la menos x más c. Despejamos para que quede z sola y nos queda igual a x más 1 más c e a la x.
Recordamos que hicimos un cambio de variable donde dijimos que z era igual a y a la menos 1. Entonces, y a la menos 1 de dx va a ser igual a x más 1 más e a la x. Como solución final, vamos a eliminar nuestro exponente negativo y nos queda y de x igual a 1 sobre x más 1 más c e a la x. En este caso, como Mac, usamos ChatGPT y nos dio esto como campo solución. Y como segundo Mac usamos Wolfram y este fue nuestro campo solución. Como segundo ejemplo, haremos una resolución de un circuito RL en serie donde el valor inicial es igual a 0. Problema. Una batería de 12 volts se conecta a un circuito simple en serie en el cual la inductancia es de 1 sobre 2 henries y las resistencias son de 10 ohms. El problema es, determina la corriente I si la intensidad inicial es 0, sacado del libro SIL, segunda edición, página 92. Los datos del problema son: fuente de voltaje siendo V igual a 12 voltios. Esto es la tensión de la batería. Resistencia R igual a 10 ohms. Esta es la resistencia que limita la corriente. Inductancia es L igual a 1 sobre 2 Henry. Esta inductancia es lo que se opone al cambio de corriente y corriente inicial I por 0 igual a 0. Esta es la corriente inicial. Para resolver este problema usamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que es la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. La ecuación, como ven, es V es igual a L por D entre D, T, más RI. Esto es V el voltaje de la batería, RI la caída del voltaje de la resistencia y L por D entre DT es la caída del voltaje de la inductancia. Usando los valores del problema, quedaría como 12 es igual a 1 sobre 2 D entre dt más 10 por I. Multiplicamos por 2 para eliminar el 1 medio, terminando con 24 es igual a D sobre dt más 20 por I. Al final, esto se vuelve una ecuación diferencial, resultando en D sobre dt más 20i igual a 24. Donde el símbolo d sobre dt significa cómo cambia la corriente por el tiempo. Para resolver la ecuación diferencial, esto se multiplica por el factor de integración, que es igual a e a la 20 por t, terminando sobre este factor de integración multiplicado por la ecuación termina siendo d sobre dt por i por e a la 20t, que termina siendo igual a 24 por e a la 20t. La integración es i por e a la 20t es igual a 1.2 por e a la 2t La integración termina siendo i por e a la 20t es igual a 1.2 por e a la 20t más e. Despejando i termina siendo i por t es igual a 1.2 más e por e a la menos 20t. La condición inicial era que el valor era 0. Usando el valor 0, termina siendo 0 es igual a 1.2 más c, que al invertirse termina siendo c es igual a menos 1.2. La solución final termina siendo i de t es igual a 1.2 por 1 menos c a la menos 20t por a. Conclusión: la corriente crece exponencialmente desde 0A hasta un valor máximo de 1.2A. La constante de tiempo se vuelve L sobre R es igual a 0.05 segundos. La solución muestra la transición rápida de la corriente en el circuito RL. Aquí se puede ver una gráfica del circuito, donde se ve la resistencia de 10 en un circuito donde el valor es de 12 voltios.
con una lactancia de 1/2 Henrys. A continuación, le daré unas conclusiones de los problemas 1 y 7. La ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial no lineal que se puede transformar en una ecuación mediante un cambio de variable, lo que permite encontrar su solución general y analizar el comportamiento de sus soluciones mediante campos de dirección. En el circuito RL, la corriente aumenta exponencialmente hasta alcanzar un valor constante determinado por la relación I al índice infinito es igual a B entre R. Esto demuestra cómo las ecuaciones diferenciales lineales modelan fenómenos físicos reales y cómo se puede predecir su comportamiento del circuito a lo largo del tiempo. El uso del software de cálculo simbólico como Wolfram Matemática permite visualizar de una manera inmediata los campos de solución en las gráficas de las funciones, facilitando la comprensión y verificación de los resultados obtenidos manualmente. Integrar el análisis matemático con herramientas computacionales es esencial para comprender y comunicar de manera efectiva la dinámica de los sistemas modelados y por ecuaciones diferenciales. Aquí está nuestra bibliografía y referencias que se usaron para la resolución de los problemas.